¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues de nuevo con todos ustedes para conocer nuevas propuestas, a un nuevo candidato, para profundizar en un nuevo programa electoral, en un nuevo proyecto político de cara a los comicios del próximo domingo. Saludamos también en principio a nuestros compañeros que de nuevo están esta noche con nosotros, a Gonzalo Testa, Miguel Ángel Mendoza, Juanjo Coronado. Buenas noches. Buenas noches. Y al candidato, en este caso el cabeza de lista de Caballas, Mohamed Ali. Señor Ali, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? No es la primera vez que hablamos de la campaña electoral y de la coincidencia con el mes sagrado del Ramadán, por una cuestión de cortesía. ¿Cómo lo está llevando? Bueno, lo llevamos bien, ¿no? Es cierto que hay que compaginar muchas horas de caminata, de subir bloques, y está uno en ayunas, pero claro, cuando uno lo hace con ilusión, pues se lleva mejor, ¿no? Pero es cierto que también condiciona mucho el horario en determinadas barriadas, donde hay una mayoría de gente que profesa o que está haciendo Ramadán, y claro, hay que amoldarse un poquito a los horarios simplemente pues para no molestar y intentar trasladar pues el programa, a visitar, a saludar. Pero bueno, yo creo que en Ceuta tenemos esa facilidad de adaptabilidad, ¿no? Nos adaptamos bien y yo creo que se está llevando una campaña en positivo. Bueno, para aprovechar el tiempo y pasar directamente a las preguntas, siempre iniciamos con cada candidato de la misma manera esta entrevista. Lo hemos vivido en la campaña de las generales, en esta también, una campaña en la que se han prodigado las etiquetas por la irrupción de nuevos partidos políticos, que si la extrema derecha, la extrema izquierda. ¿Cuál es el espacio ideológico que ocupa Caballas? Bueno, yo creo que Caballas representa en Ceuta primero el corte regionalista y localista por excelencia. Yo creo que no hay ninguna otra formación política que defienda lo tradicional y típico de Ceuta desde el progresismo, evidentemente. Y prueba de ello es que somos los únicos, por ejemplo, que hablamos de la transitoria quinta y de la necesidad de que Ceuta sea comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que esta reivindicación histórica del pueblo de Ceuta caracteriza claramente la candidatura de Caballas, ¿no? Y luego las distintas formaciones, sobre todo la irrupción de la extrema derecha, no es que condicione el tablero político, pero sí creo que hay líneas rojas en Ceuta que no se pueden atravesar, ¿no? Y por eso nosotros nos hemos puesto enfrente de todo aquel que desde el discurso del odio, desde el discurso de la intolerancia, pues puede poner en jaque o puede poner en peligro la convivencia, el bienestar y sobre todo la prosperidad de nuestra ciudad, ¿no? Por eso yo creo que Caballas es una opción, en este caso singular, no tiene nada que ver con las otras, es una candidatura solvente, de gente de Ceuta cualificada, preparada, con trayectoria, con experiencia, que pretende, pues eso, desde el progresismo, intentar hacer una Ceuta pues, donde la igualdad sea real, una Ceuta que vaya a los foros, en este caso Madrid, Europa, y plantee lo que es nuestro acervo cultural, nuestros intereses, nuestros derechos por encima de cualquier otra cosa. Y en ese sentido yo creo que Caballas pues, está trasladando a la ciudadanía la necesidad de ser un altavoz necesario, ¿no? Un altavoz necesario desde la reivindicación, desde la alternativa y sobre todo pues poniendo ideas encima de la mesa. Señor Ali, el domingo coinciden las elecciones con el Ramadán. Es una circunstancia, bueno, pues que habrá que analizar si ha tenido alguna influencia o no en la participación, pero estas elecciones para ustedes están condicionadas por por un hecho, bueno, pues usted vive en primera persona como era su imputación, su procedimiento en el caso de Envisa. ¿Cree que esto le puede restar réditos electorales el domingo a Caballas? No, yo creo que no. Yo creo que Caballas tomó una decisión y en ese sentido yo correspondí a la decisión de mi partido, que desde la cohesión, desde la unidad, pues respaldó no solamente mi inocencia y mi honorabilidad, sino el papel que veníamos desempeñando en nuestra labor de oposición en estos últimos años, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la ciudadanía tiene bastante claro lo que ha pasado, pese a que algunas formaciones políticas han intentado premeditadamente confundir a la gente, ¿no? Yo creo que la situación de Caballas en este procedimiento es que yo, como miembro de la oposición, estaba en un órgano colegiado, hay otro miembro de la oposición que no asistió a esa reunión y por lo tanto pues no le salpicó este asunto. Yo asistí, como era mi obligación, me dieron una convocatoria, pero a nosotros nos dieron cuenta de unas viviendas que se habían entregado 6 meses antes, de unas viviendas que obedecían a un procedimiento administrativo, un acuerdo marco Ministerio-Ciudad, con una comisión técnica de evaluación donde asistía la ministra, el delegado del gobierno y con un procedimiento administrativo.
Lo curioso es que alguien, y esto ya se aclarará, evidentemente, porque yo tengo fe ciega en la justicia, es lenta, pero se aclarará, alguien fue al juzgado y dijo que no había procedimiento administrativo. De ahí todo este revuelo. Alguien fue al juzgado y dijo que no había procedimiento administrativo. A fecha de hoy hay miles de folios de procedimiento administrativo. Pero decía que se ha intentado confundir a la gente porque esto nada tiene que ver con el cohecho. El cohecho es otra cosa, que vincula a otras personas, que nada tiene que ver con las adjudicaciones que se han dado, ¿sabes? Y la gente pues ha intentado confundir, y yo creo que pasado el tiempo la gente tiene claro quién se dedicaba a unas cosas y quién se dedicaba a otras. Pero además quiero añadir una cosa más. Todos estos que han intentado confundir a la gente ahora van a pedir el voto allí en la 170. Aquí en el Pleno dicen que la promoción estaba mal dada, que hay 170 familias a las que hay que echar, porque hay que echarlas, ¿no? Porque si están mal dadas hay que echarlas. Pero ahora se les ha olvidado, ahora van allí a Loma Colmenar y le piden el voto a la gente. Entonces yo creo que ese cinismo y esa hipocresía le hace un flaco favor al interés general y sobre todo a la verdad. Y la verdad es que ahí hay 170 familias que obedecen a unos criterios marcados en Madrid con arreglo a un plan estatal, repito, en una reunión que asiste la ministra y el delegado del gobierno, no yo, y a nosotros se nos da cuenta, y no voto nada, yo no voté nada ni firmé nada, de que había 170 familias viviendo en una promoción de viviendas hecha por el Estado. Esa, digamos, bueno, pues ese resquemor que ha generado entre formaciones políticas puede condicionar cualquier pacto a partir del domingo. Mira, nosotros no somos rencorosos. Yo creo que en política hay que anteponer siempre el interés general de Ceuta por encima de cualquier otra cosa. Entonces nosotros y lo deja en concreto porque los compañeros tienen... ¿Usted no descarta ahora mismo posibles acuerdos con MDC y Ciudadanos a partir del lunes? Bueno, nosotros vamos a ir al domingo con la máxima ilusión, a sacar el mejor resultado posible. Y cuando tengamos los resultados, que obedecerá evidentemente a la decisión soberana del pueblo de Ceuta, intentaremos siempre que el gobierno, si depende de nosotros, sea un gobierno progresista que tome decisiones inmediatas. Nosotros lo hemos dicho, si gobernamos, de las primeras decisiones va a ser la implantación de la unidad de radioterapia, con recursos propios. Abrir la oferta pública de empleo del ayuntamiento y que haya 200 plazas para la gente joven preparada mediante oposición libre. Ir a Madrid a plantear un nuevo tratado de vecindad con Marruecos porque Ceuta no puede estar sometida a las decisiones unilaterales del Reino de Marruecos. Nosotros somos España, somos Europa y tenemos que poner todas estas cosas encima de la mesa para que se nos respete. Entonces, cualquier formación que entre en esta vía, repito, también una apuesta clara por la igualdad, donde las mujeres tienen que estar más presentes, sobre todo en los consejos de administración de las empresas municipales, en sus direcciones, cualquier formación que quiera entrar en esta línea de trabajo, bienvenida sea. Eliminación, decía usted este lunes, de tasas e impuestos a unidades familiares que ganaran menos de 25.000 euros. Me gustaría saber si han cuantificado cuánto supone de menos y de dónde lo van a sacar, entre otras cosas porque la ciudad, como capacidad recaudatoria, solo puede subir el IPSI a otro grupo de familias. Nosotros queremos que el sistema fiscal de Ceuta sea un sistema fiscal justo y progresivo. Que esto no lo dice Caballa, lo dice la Constitución, lo dice la Ley General Tributaria. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros vivimos en una ciudad que desgraciadamente es de las más pobres de España y que está fuertemente castigada por el paro. Entonces, la administración local tiene que volcarse para sacar de a flote a todas estas familias. Entonces, ¿cómo se hace esto? Repartiendo la carga tributaria. Nosotros lo planteamos claramente. Quien más tiene tendrá que pagar más que quien menos tiene. Y esto cuadra perfectamente en unos presupuestos de 300 millones de euros. Efectivamente, hay una recaudación que proviene del IPSI y ahí es donde nosotros repartiremos la carga tributaria. Sí, pero podría concretarme, porque evidentemente cuando se hace una propuesta de ese tipo, uno sabe cuánto va a recaudar menos. Pero es que esto depende también por ejemplo, el agua. Una familia que gane menos de 25.000 euros al año no pagaría agua. No, el agua ya tiene un sistema de bonificaciones que, entre otras cosas, gracias a Caballa, obedece claramente, no como nos gustaría a nosotros, pero obedece claramente a un criterio de justicia social. El agua está bonificado en función de unas categorías fiscales de las calles que no hemos puesto nosotros, que hay situaciones que ajustar, pero que obedecen claramente a que familias sin recursos pues tengan bonificado, por ejemplo, en un 95%, en un 75%, en un 50% el recibo del agua. Y no ha pasado nada, y los números cuadran. Los números cuadran. Se trata de repartir la carga tributaria, como se ha hecho, por ejemplo, con el recibo único y el recibo del agua, en todo el sistema fiscal, el régimen fiscal que tenemos en Ceuta. Y los números cuadran. Lo que pasa es que hay que querer y hay que creer en ese principio de progresividad económica.
Nosotros creemos que una ciudad azotada por el paro, con las familias bajo el umbral de la pobreza casi en un 40%, requiere de una revisión fiscal, requiere de guiños a estas familias y requiere sacarlas a flote. Pero, ¿qué tasas son las que propone Caballas? Porque... No, todas. Nosotros hablamos de una revisión integral, no solamente de tasas, de todos los tributos que tenemos a nuestro alcance en nuestra ciudad, de donde repartamos la carga tributaria y las familias que no tienen recursos, pues no paguen. Claro, está hablando usted, entiendo, de un equilibrio. Exactamente, sí. Es el principio, repercutir en las... Es el principio de progresividad económica. El principio de progresividad económica... En los grandes empresarios, lo que van a dejar de pagar las unidades familiares que tengan menos de 25.000... Nuestros servicios tributarios deben hacer un perfil de las familias de Ceuta, que esto ya tiene su historia. Nosotros ya requeríamos que para aplicar nuestros tributos, nuestras tasas, nuestros impuestos, eso se hiciera con arreglo a los perfiles de las distintas unidades familiares que hay en Ceuta. Esto no quiso el gobierno del Partido Popular y una vez que tengamos esos perfiles, aplicar el reparto de la carga tributaria obedeciendo al principio de progresividad económica. Solo un detalle más, perdón, Gonzalo. Sí. Esto podría ser, mirando a las grandes empresas de la ciudad, ¿podría ser una medida que repercutiera negativamente en el empleo? No. Que por eso nosotros, cuando hablamos de sistema de revisión fiscal integral, no solamente hablamos de eximir a las familias que cobren menos de 25.000 euros de tasas e impuestos, también hablamos, hay otro apartado, de ayudar a las empresas que generen empleo. Nosotros tenemos claro una máxima. Pequeña, mediana o gran empresa que genere empleo en esta ciudad debe ser apoyada por la institución. Debe ser apoyada por la institución. Y los números cuadran, ¿eh? Si nosotros hemos presentado estos presupuestos alternativos durante varios años al gobierno de la ciudad, evidentemente ha sido rechazado, pero a nosotros nos cuadraba perfectamente los números. Me gustaría preguntarle por la convivencia. Le ha puesto el candidato del PP un cordón sanitario a Caballas, porque según él ustedes ven una ciudad en la que una parte está anclada en 1415 y otra sometida. ¿Esa es su visión de la ciudad o cuál es su visión de la convivencia en Ceuta? Yo creo que el señor Vivas ahí ha hecho un uso partidista, electoralista y muy alejado o totalmente alejado de la realidad. Caballas es una opción política, un proyecto político en Ceuta que apuesta decididamente por la convivencia de todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad. Pero la convivencia hay que creérsela y la convivencia hay que practicarla. Entonces, nosotros lo que le decimos al señor Vivas, el presidente de todos los ceutíes no puede callar ante ataques frontales a la identidad de la mitad de la población o ataques frontales a los valores democráticos constitucionales de esta ciudad. Vox dijo que la mitad de la población era marroquí, refiriéndose claramente a los musulmanes. Vox dijo que las personas que habían votado una opción distinta que ha ganado las elecciones generales eran antiespañoles. Sí, pero más allá de Vox. Voy, estoy haciendo una breve introducción. Entonces, ante esto hay que ponerse de frente y decir que por aquí no. Y entonces, ya ahora, la convivencia hay que generarla desde la fraternidad, creyendo y participando unos de otros, considerándonos hermanos, compartiendo inquietudes, compartiendo ilusiones, compartiendo problemas, no única y exclusivamente desde lo protocolario. Entonces yo personalmente he ido a la ofrenda floral, he ido a San Antonio, he ido a la Musalla, y estos son gestos políticos que hay que hacerlo, evidentemente desde el convencimiento, pero que no son suficientes. Hay que hacer pedagogía, hay que hacer que la gente participe de lo otro. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo he nacido en un barrio, que es el de la Cuesta Parisiana, donde era un barrio multicultural, donde éramos una hilera de casas, y había cristianos y había musulmanes. Y yo he montado el Belén con mis vecinos, cosa que no hacen mis hijos ahora. Porque, entre otras cosas, no tengo vecinos cristianos. Y los cristianos tomaban jarera con nosotros en Ramadán. Esto se ha perdido totalmente. Entonces, nosotros lo que planteamos es que tenemos que escenificar un espacio de fraternidad. Y esa fraternidad significa que participemos los unos de los otros de las cosas de los unos de los otros y compartamos lo que decía antes, ilusiones, preocupaciones. Y así construiremos una ciudad sólida, de una convivencia real y efectiva y que mire claramente al futuro. Ha citado usted antes varias de las propuestas de su programa electoral, de las más destacadas, iniciando y comenzando por la implantación de la clínica de radioterapia. Me gustaría saber cuáles son los números, porque cuesta trabajo creer que si eso se puede financiar con recursos propios, no se haya hecho ya. Hablamos de la implantación e imagino, no sé qué fórmulas luego serían de aplicación para el mantenimiento de los costes de la propia clínica, del personal, etcétera, etcétera. Primero hay que decirle a la gente lo que ha pasado. Entonces, aquí
nosotros iniciamos una campaña para implantar la unidad de radioterapia y más de 6.000 personas en menos de 3 días firmaron que querían la unidad de radioterapia en Ceuta. Más de 6.000 personas en 3 días. El gobierno, que rechazó hasta en 2 ocasiones la implantación de la unidad, finalmente accedió y habilitó una parcela. O sea, fíjese usted, ya tenemos la parcela en Loma Colmenar. El gobierno anunció que tenía contactos con varias clínicas, concretamente con Radón, y que estaban gestionando la implantación de la clínica desde el punto de vista administrativo y urbanístico. Bien. Después apareció aquí un director general de Sanidad y dijo que no era viable la unidad de radioterapia. Esto también invitaría a una reflexión de por qué Sanidad y Educación la llevan 2 despachos allí en Madrid que no tienen ni idea de la realidad de Ceuta. Pero bueno, esto es otro debate. Entonces nosotros decíamos, ante la posición que está teniendo el Gobierno de la Nación y la Dirección General de Sanidad, y aquí están en la misma situación PP y PSOE, nosotros decíamos, vamos a hacerlo con recursos propios. Es que Ceuta tiene unos presupuestos de más de 300 millones de euros. Nosotros creemos que hay que priorizar las necesidades y demandas de la gente de Ceuta. Y es una tortura, y además lo tengo que decir porque me la han parado varias gente en esta campaña, que me ha parado una señora que no tiene cáncer, pero que acompaña a la hermana, a una amiga. Acompaña a la amiga y me dice, es que lo paso mal yo, que estoy sana. Pero ¿cuál sería el coste? Lo digo por concretar y que dé tiempo a... El coste nosotros lo hemos cuantificado, lo hemos puesto encima de la mesa. Nosotros consideramos que con cerca de 4 millones de euros teníamos implantada la unidad de radioterapia. Una vez implantada la unidad de radioterapia, con esos 4 millones de euros, nosotros creemos que el IGESA no tendría más que conveniar con la ciudad, porque las instalaciones y el recurso está ahí, lo cual aliviaría de algún modo ese soporte financiero económico de la ciudad, y evidentemente la clínica no solamente está abierta a la seguridad social, sino que también puede abrir una cartera de clientes que pueden venir de Marruecos, que también pues, pagarían por la prestación de esos servicios. Por lo tanto, nosotros consideramos que la institución, los recursos financieros de Ceuta tienen que estar al servicio de los ceutíes y de las ceutíes, y cualquier otra cosa es destinar los fondos públicos a cosas que no son necesarias. Usted que habla de 2 despachos de sanidad y de educación que están allí en Madrid, no le falta razón, pero directamente, ¿usted es partidario de que la ciudad asuma las competencias en materia de sanidad y educación? Abundo la pregunta. ¿Que la ciudad a partir de ahora sea la que construya, financie, pague hospitales, clínicas o colegios e institutos? Con la sanidad, con la educación pasa una cosa. La sanidad y la educación en Ceuta están mal. O podrían estar mucho mejor. Podemos utilizar cualquiera de las dos expresiones. Entonces, claro, cualquier cosa que se plantea en materia de educación, por ejemplo, hacer un instituto, estamos sometidos a la decisión de un director general que está en Madrid, un ministerio que prácticamente no existe, porque las competencias en educación en España están transferidas a todas las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla. Si no coger o adoptar la competencia en su totalidad, nosotros consideramos que hay fórmulas legales para que Ceuta tenga cierta capacidad de decisión a la hora de gestionar la educación en Ceuta. Nosotros no podemos estar sometidos sine die a decisiones de personas que no conocen la realidad de Ceuta para construir un colegio o un instituto. Nosotros no podemos estar sine die sometidos a la decisión de nadie sabe quién en Madrid para cubrir las necesidades y especialistas que faltan en el hospital. A mí me parece que ahí Ceuta sí necesita una voz, sí necesita cierta capacidad de decisión, y que creo que es perfectamente encajable, si no con la transferencia completa, sí con la encomienda de gestión. 2 servicios que de alguna forma en esta campaña se ha hablado para municipalizarlos, ¿no? El del transporte público viario y el de la limpieza pública viaria. ¿Usted o Caballas considera que serían viables su retorno al ámbito público, teniendo en cuenta que evidentemente habría que incorporar a trabajadores a esos servicios, y no es lo mismo pagar por parte de una empresa privada que pagar por una empresa pública? Vale. Lo primero es que estos 2 servicios ya los estamos pagando, y lo estamos pagando con un sobrecoste abismal. Vamos a empezar por el de la recogida de limpieza o por el de la basura, para que nos entienda la gente. O sea, nosotros estamos pagando cerca de 19 millones de euros anualmente a una empresa. 19 millones de euros anualmente a una empresa. Una empresa que nos tiene demandados a la ciudad por cantidades ingentes y millonarias.
la empresa que gestiona la recogida de limpieza, tiene varias demandas contra la ciudad reclamando más dinero. Y ahora la pregunta es, ¿el servicio funciona? Evidentemente no. Usted o yo o cualquiera puede ir a cualquier rincón de Ceuta, no a la periferia. Usted se va aquí a la calle Real y pregunta a cualquier señor o señora si la limpieza está bien o está contento con el servicio de limpieza y le va a decir que no. Entonces, nosotros consideramos, si pagamos 19 millones de euros, encima nos reclaman más dinero, el servicio no funciona, igual el servicio, que es un servicio público, esencial, básico, debe revertir a la administración. Y ahora dice el señor Vivas, es que esto supone echar a la gente. No es verdad, no es verdad. Echar a la gente no, porque ahí habrá que supervisar, como marca la ley, la subrogación del personal. Y se ha hecho en otros territorios de España. Y es perfectamente factible. Lo que no puede ser es que nos estemos gastando millones y millones y millones en un servicio que no funciona y que lo único que estamos haciendo es lucrar a una empresa, porque esa es otra. La empresa, como mínimo, te gana entre un 6 y un 8% todos los años. Pero como toda empresa, que Evidentemente, busca lucro, evidentemente. Bien. Entonces, si gana la empresa un 8% todos los años, que mínimo que la ciudad esté limpia. Es que la ciudad no está limpia. La ciudad no está limpia. Entonces, igual, nosotros municipalizando el servicio, con una inspección y con un control y una supervisión adecuada, pues podemos optimizar el servicio. Mejorar las condiciones de trabajo del personal, y un personal, evidentemente, que no cae de la luna o que lleva 3 días en la empresa, ¿no? Ahí la ley marca claramente cuál es el personal original, cuáles son los contratos que hay que respetar, y evidentemente ese es un proceso que hay que ejecutar. Y en el servicio de transporte pasa prácticamente lo mismo. Es un servicio que pagamos también. Es que lo estamos pagando. Lo pagamos y, evidentemente, hay una cuenta de beneficio de la empresa. Entonces, ¿nosotros qué achacamos al servicio de transporte? Primero, que ha habido amenazas de huelga hasta hace muy poco. Tuvimos a todos los conductores en la sala de plenos. Ya tenemos un servicio público en donde las condiciones de los empleados son muy precarias. Esto no lo debería tolerar una administración digna. No lo debería tolerar. Un servicio público donde la gente no cobre bien, que son los conductores de autobuses. Pero luego tenemos que es un servicio que no llega a todos los rincones de Ceuta. Es un servicio que, por ejemplo, no llega al Serrallo. Entonces, el servicio público de transporte debería estar al alcance de todos y todas las ciudadanos de Ceuta, vivan donde vivan. Por eso nosotros queremos revertirlo y municipalizarlo. Estamos a 2 minutos para el final. Han prometido ustedes millones, iba a decir miles de millones, 24 millones de euros, creo, para planes de empleo. 25. ¿Cómo adjudicarían, pero no adjudicarían esos contratos? ¿Qué cambiarían con respecto al régimen actual que da pie a todo tipo de sospechas o de certezas, incluso de enchufismo? Nosotros apostamos claramente por la creación de empleo directo. Y queremos destinar, si gobernamos evidentemente, 25 millones para unos programas de empleo que consisten en que con contratos de 2 años, en 3 ámbitos muy concretos, la educación, el sociosanitario y el medioambiental, podamos de alguna manera generar programas que sirvan para beneficiar al conjunto de la ciudad, que esos programas también los ocupen personas con perfiles que sirvan para que adquieran experiencia y que luego distintas empresas del sector privado puedan, a través de distintos protocolos que no existen a fecha de hoy, tirar de todas estas personas. Y además que todas estas personas en estos programas de empleo también puedan optar a distintas oposiciones que puedan salir, por ejemplo, a la Administración General del Estado. Pues, estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito sociosanitario, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nosotros consideramos que los planes de empleo están siendo única y exclusivamente una forma paliativa, una fórmula de darle a la gente un sueldo 6 meses o 9 meses para cubrir sus necesidades, pero que luego no sirven verdaderamente para una inserción laboral, ni hay verdaderamente una formación que sirva para que la gente, empresas privadas tiren de ello. Entonces, por eso hablamos de programas de empleo de 2 años. La gente tiene una estabilidad, la gente tiene una verdadera formación, trabajamos en 3 ámbitos que pueden ser muy interesantes luego para el sector privado o para la propia administración y demuestra también la actitud de la administración de la ciudad autónoma de intentar por lo menos combatir el paro, que hemos caído, creo, en una inercia de agotamiento y cansancio que es muy perjudicial. Señor Ali, como diría aquel, si puede en 2 palabras, que estamos casi fuera de tiempo, ustedes hicieron campaña o apoyaron el voto al Partido Socialista en las generales. Esto, junto con la disgregación del voto de derechas, penalizó a los partidos de derecha y favoreció al Partido Socialista, que ganó las elecciones. Este escenario se da ahora también en el bloque de la izquierda. ¿En qué medida ustedes pueden quedar perjudicados por esta circunstancia?
quiero puntualizar dos cosas. Primero, nosotros no hicimos campaña a favor del Partido Socialista. Nosotros hicimos una campaña para frenar el auge de la extrema derecha. Esto quiero dejarlo muy claro. Bueno, pidieron el voto para la izquierda. Nosotros Claro. pedimos que había que unificar un voto Exactamente. que frenara el auge de la extrema derecha. Evidentemente el del PP no, porque el PP había pactado en Andalucía El con Partido Vox. Socialista, efectivamente. Nosotros no pedimos el voto para el Partido Socialista. Dijimos que había que frenar el auge de la extrema derecha. Creo que esto quede muy claro. Luego, ¿qué pasa en Ceuta ahora con la izquierda? Yo creo que la gente tiene que valorar claramente las distintas candidaturas que se presentan. El Partido Socialista en Ceuta, a nivel local, pues es un partido que, por ejemplo, cuando el señor Vivas ha dicho que quería pactar con él, ha callado. Y eso, desde mi punto de vista, avala claramente la política de estos últimos 4 años del Partido Popular. Por eso a la gente que entienda que esto es un escenario nuevo. El 28 de abril se votaba un diputado y 2 senadores. Ahora se votan 25 concejales. Que la gente tire de las candidaturas y vea quién presenta el Partido Socialista y quién quiere el Partido Socialista que dirija los designios de esta ciudad. A mí me parece que ahí hay que ir con cautela. Y Caballas es prácticamente lo contrario. Caballas es una candidatura solvente que está enfrente del Partido Popular, que plantea claramente una alternativa al Partido Popular y que nada tiene que ver con seguidismos o actitudes que lo único que buscan es entrar en el gobierno a cualquier precio. Pues nada, señora Lee, muchísimas gracias. Como le decimos a todos los candidatos, suerte para el domingo. A los compañeros también gracias. Será hasta mañana con un nuevo candidato. Y, en fin, que pase rápido la campaña electoral. Queda poco, sí. Vamos a ver. Gracias a ustedes también. Hasta mañana, si Dios quiere, aquí con un nuevo candidato.